Hola hermanos, hoy es el domingo y otra vez no podemos congregarnos juntos en persona debido a la cuarentena. Entonces voy a leer este texto de Salmo 130, si quieren girar en sus Biblias a Salmo 130 para leer la palabra de Dios aquí hoy para nuestra consideración, y luego voy a dar un sermón aquí para nosotros acerca de este pasaje. Salmo 130. Cántico de ascenso gradual. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. En su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Señor, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. En Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Esa es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos bendiga al considerarla hoy, iluminando nuestra mente para entender lo que está aquí. Pues han pasado 2 semanas ahora con el coronavirus y la cuarentena, y espero que estén bien, hermanos. Los extraño mucho, a pesar de las circunstancias difíciles. Espero que se encuentren bien hoy. Y en ese tiempo muy extraño, pues como dije, los extraño mucho. Y es porque esta cuarentena nos ha alejado unos de los otros. Y el hecho que no podemos visitarnos hace que parezca que estamos casi dispersados por diferentes extremos opuestos de la tierra, en tierras extrañas, porque pues no podemos vernos, no podemos visitarnos unos a los otros. Y Dios no nos creó así, no creó a la humanidad para vivir en esa manera, aislados y solitarios, encerrados en una jaula como gallinas. No nos creó así. El Dios mismo, Dios trino de la Biblia, es un Dios social y también es un Dios personal. Las 3 personas de la deidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, han estado en una comunión íntima y personal, social, desde la eternidad pasada y para siempre en adelante. Y nos creó en su imagen y semejanza para ser criaturas sociales, criaturas en comunión unos con los otros y con Dios. Y por eso dijo en el principio que no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que estemos en comunión. No es bueno estar alejados unos de los otros, y de hecho, según el pacto de Dios que hizo con Israel en el monte Sinaí, con el mediador de Moisés, la dispersión del pueblo de Dios a tierras extrañas hasta los extremos de la tierra fue el peor castigo que Dios advirtió que les sucedería si no obedecieran los mandamientos de Dios en su ley. Y encontramos eso en Deuteronomio, capítulo 28, donde dice esto: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, las plagas severas y duraderas, y enfermedades perniciosas y crónicas. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo en la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y entre esas naciones no hallarás descanso, ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que ahí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación
de alma. Pues, ¿cómo tiene eso que ver con Salmo 130 que leímos, que estamos considerando? Pues tiene mucho que ver con este pasaje. Porque este salmo es uno de 14 salmos que comienzan con el mismo título: Ascenso o Cántico de Ascenso Gradual. Y aunque hay variedad del contenido en tales salmos, en general todos tratan del mismo tema, del peregrinaje de los israelitas, los judíos, en su viaje a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, en el monte Sinaí. Y algunos parecen describir solamente el peregrinaje de devotos viajando a Jerusalén para las 3 festivales obligatorias según la ley de Dios en el calendario judío. Pero otros cánticos, como Salmo 130, expresan el lamento y la esperanza de los judíos dispersados después del exilio. Entonces, Salmo 130 es un cántico para creyentes que están exiliados, lejos de la tierra prometida. Los que están alejados unos de los otros, en diferentes extremos opuestos de la tierra, y por tanto se sienten lejos del Señor mismo, su Dios. Y debido a que hay mucho paralelo con nuestra propia experiencia hoy día, pues he estado meditando en estos salmos, estos 14 salmos, cánticos de ascenso, y empiezan con Salmo 120 hasta 134, si quieren meditar también en tales salmos. Y hoy quiero exponer y aplicar este en particular a nosotros y nuestro caso. Y veremos aquí que el salmista, en las profundidades, desde las profundidades, se rinde a Dios y luego encuentra esperanza y paz en Dios. 4 pasos vemos aquí. En las profundidades, la redención, la esperanza y la paz o seguridad. El salmista está en una situación no ideal, claramente. Dice que ha estado clamando al Señor desde lo más profundo. Esa frase en el hebreo, para lo más profundo, significa las profundidades del mar, el gran abismo oscuro de las aguas. Y no está literalmente aquí ahogándose en agua, pero así se siente en la situación. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la cual pensaste que se estabas ahogando? Pues no es una situación ideal, es una situación muy espantoso y no se siente bien uno en el proceso. En aquel momento te das cuenta de que no estás en control de nada, ¿no? Te das cuenta de que estás a merced del agua y su poder. Y para el salmista, las profundidades probablemente se refieren a su experiencia en el exilio, en una tierra extraña, alejados de otros creyentes y en lugar rodeado por paganos que no tienen temor de Dios. Y así, en esa situación, se da cuenta de que no puede escapar él solo. Y no es una situación que él mismo puede arreglar con su propio poder y fuerza. Por tanto, clama él al Señor buscando ayuda de él, porque sabe que Dios está en control. Es el único que tiene el poder y que está en control. Y sabe que también Dios es capaz de guardarlo en el proceso. Hermanos, también nosotros estamos en una situación en la cual no tenemos control, ¿verdad? Nosotros no podemos arreglar la pandemia ni la cuarentena. Estamos a merced de circunstancias difíciles. Por tanto, igual como el salmista aquí, debemos estar clamando al Señor, buscando ayuda de Él. Él quien ha hecho la tierra y los cielos, el Señor de la creación. Porque solo Dios está en control de todo esto
y solo Él es capaz de guardarnos hasta el final. ¿Y cómo se ve este clamor al Señor del salmista? Pues no es solamente una petición por ayuda, sino es una rendición total de su ser al Señor. Y vemos esto en versículos 3 a 4. El salmista reconoce que él mismo es culpable, un pecador, y que solito no podría permanecer de pie delante del Señor si él tuviera en cuenta sus propias iniquidades, sus pecados. En otras palabras, está diciendo: yo no confío en mis propias obras, no estoy confiando y refugiándome en mi justicia, en mi obediencia, porque yo soy un pecador. Más bien ten misericordia de mí, Señor, quien soy yo, un pecador. De hecho, es probable aquí en este caso que el salmista está reconociendo que él mismo, junto con todos los otros judíos en el exilio, que estaban ahí en el exilio debido a sus iniquidades, a causa de sus iniquidades, como consecuencia por su pecado, el castigo que ellos merecían, dándose cuenta de que merece el castigo y no merece estar en la presencia de Dios. Entonces es una rendición total de su ser al Señor. ¿Y por qué se rinde a Dios en esta manera? Porque Él conoce a Dios, conoce su carácter y su tendencia a perdonar. ¿Sabe lo que Yahvé dijo a Moisés en Éxodo 34, 6 a 7, que es una gran afirmación de quién es Dios? Donde Dios dijo: Yahvé, Yahvé, un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Debido a este conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, el salmista conocía quién es Dios, de su palabra, de textos tales como Éxodo 34. Y debido a eso dice en versículo 4, pero en ti hay perdón, para que seas temido. Hermanos, ¿por qué nos ha llegado esta pandemia a nosotros, a nuestra tierra, a donde estamos ahora? ¿Por qué estamos en la cuarentena? Pues es porque nosotros vivimos en un mundo bajo la maldición general, debido al pecado del primer hombre en el principio, en el paraíso. Es consecuencia del pecado, de la rebelión contra Dios en general. Y todo lo que sufrimos en este mundo bajo el sol es consecuencia de tal desobediencia. Cuando Adán se cayó, toda la creación buena de Dios también se cayó consigo como un efecto dominó. En lugar de evitar esa realidad, la miseria y el pecado en que vivimos, y en lugar de creernos suficientes, inteligentes o sofisticados para vencer todo problema en el mundo con la tecnología o lo político, en lugar de eso, Yahvé nos invita a rendirnos a Él. Y no es una rendición después de una guerra, una rendición a un rey que es malo, que luego te matará por la venganza, sino es la rendición al Señor compasivo y clemente, en quien hay perdón. Dios nos invita a rendirnos totalmente a Él. Y después de clamar y rendirse al Señor, vemos que el salmista encuentra esperanza y paz en los últimos versículos 5 a 8. Fíjense que aquí ya no lo encontramos desesperado, en depresión ni en ansiedad, sino ya está esperando y refugiándose en el Señor. Y así queremos estar, ¿no? No solamente en desesperación o con mucha ansiedad, sino confiando en el Señor, con esperanza y seguridad según la palabra de Dios.
Pero el tiempo de esperar tampoco es agradable. Dice en versículo 6 que su alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Centinelas. Y sí, más que los centinelas a la mañana. Y aquí está comparando su experiencia, esperando la salvación del Señor, con los hombres en puestos de observación que vigilaban las ciudades o pueblos antiguos en la antigüedad, en las noches. Y mientras los demás estaban durmiendo en paz y seguridad, los centinelas no pudieron descansar. Tuvieron un trabajo importante y con cierta ansiedad se quedaron con sus ojos abiertos, mirando alrededor al horizonte, mirando y observando y vigilando las paredes de la ciudad. Y fue un trabajo que duró toda la noche. Y al amanecer el día, cuando todo el pueblo despertó, por fin podría relajarse, ir a descansar. Y así se siente el salmista, probablemente esperando que Dios los saque de su exilio y los traiga de nuevo a Jerusalén. Así está esperando por tal redención del Señor. Hasta ver con sus propios ojos aquella redención, el salmista no puede descansar por completo. Sí tiene más paz y seguridad, pero todavía está esperando la redención del Señor con anticipación. Y eso me recuerda de un personaje que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, cuando encontramos a María y José, padres de Jesús, que fueron al templo para ofrecer el sacrificio de dedicación para presentar su hijo al Señor en el templo, presentando a Jesús. Y ahí hubo un hombre esperando más que los centinelas a la mañana. Voy a leer el pasaje de Lucas 2, 25 a 30. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte, sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Simeón esperaba al Señor en quien hay misericordia y abundante redención. Y sabía que a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, por los siglos, siglo tras siglo, desobedeciendo al Señor, que a pesar de eso, que el Señor su Dios iba a cumplir con sus promesas de gracia y redención. Y cuando él vio con sus ojos al Mesías, el Cristo prometido, al niño Jesús de Nazaret, vio el amanecer de la mañana. Ya podía descansar con paz. Es decir, en el caso de Simeón, podía morirse, porque sus ojos habían visto la salvación de Yahvé. Ciertamente sabía que el Señor pronto iba a redimir a su pueblo de todas sus iniquidades por medio de este niño Jesús, el Mesías. Y sabemos que ciertamente lo ha hecho por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hermanos, no tenemos nosotros la promesa de Dios que vaya a sacarnos pronto de esta cuarentena o la pandemia. Y no hay promesa tampoco que habrá un mejor día después de la pandemia, si se acaba. De hecho, es posible que vaya a surgir otra pandemia, otra enfermedad grave o peor en el mundo. Es una posibilidad, y todo lo malo que puede suceder en este mundo se puede pasar.
bajo el sol, debido a la maldición, como consecuencia por el pecado de Adán en el principio. Pero la promesa de Dios para nosotros es mejor que simplemente sacarnos de circunstancias actuales que no son muy buenas. En el final, hermanos, después de la muerte, en el último día, creemos que Cristo, el Señor resucitado, va a regresar para hacer todas las cosas nuevas, la nueva creación. Y no estamos esperando el amanecer de solo circunstancias mejores aquí en este mundo. Esa no es nuestra esperanza, sino estamos esperando el amanecer de la nueva creación. Solo cuando venga tal mañana gloriosa podremos descansar con paz completamente en Cristo Jesús. Por el momento, en este tiempo de peregrinaje en las profundidades, hay que clamar a Dios, seguir los pasos del salmista aquí, clamar a Dios desde las profundidades, rendirnos totalmente a Él, buscando nuestra ayuda del Señor y encontrar esperanza y paz de Dios y del Cristo Jesús. Porque ya sabemos, hermanos, cómo se va a acabar este cuento en el final, en la gloriosa nueva creación que está por venir debido a la misericordia del Señor, en quien hay abundante redención y hay perdón con el Señor para que Él sea temido. Pues que clamemos, que nos rindamos al Señor y que encontremos nuestra esperanza y paz en el Dios del pacto de gracia y sus promesas de amor y fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Voy a orar por nosotros. Gracias, Padre Dios, por este pasaje de consolación, de promesa, de gracia. Pues gracias por proteger a tu pueblo, gracias por tu palabra que es siempre fiel. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este salmista, de así refugiarnos en ti y en tus promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.